En 1965, la madre estadounidense promedio dedicaba 32 horas cada semana a limpiar su hogar, fregando pisos de rodillas, planchando fundas de almohada, hasta que los pliegues quedaran lo suficientemente marcados como para notarse, lavando ventanas por dentro y por fuera, con un horario fijo, siguiendo el calendario, viniera alguien de visita o no. Su casa tenía 91 metros cuadrados. Poseía, como mucho, 9 conjuntos de ropa. Y si te aparecías sin avisar un martes por la tarde, podías comer directamente del piso de su cocina. Pero en algún punto entre aquel martes y el día de hoy, algo cambió. El hogar estadounidense promedio ahora contiene 300.000 objetos. Una cuarta parte de las familias con garaje para 2 autos no puede meter ni un solo vehículo adentro, y más de 50.000 bodegas de almacenamiento se extienden por todo el país, lo cual es 5 veces más que el número de sucursales de Starbucks en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que un país que alguna vez trató una casa impecable como un logro moral, se convirtió en una nación que paga renta mensual para guardar cosas para las que ni siquiera tiene espacio? Esa historia comienza en una pequeña cocina suburbana, alrededor de 1952, y una vez que veas el panorama completo, nunca volverás a ver la casa de tu abuela de la misma manera. Si pudieras entrar en un hogar estadounidense típico a principios de los años 50, lo primero que notarías es lo poco que había en él. Una sala tenía un sofá, una silla, quizá una consola de radio contra la pared. La cocina tenía una estufa, un refrigerador, una mesa con 4 sillas y un juego de botes alineados sobre la encimera. No había un cajón de cachivaches porque no había cachivaches que meter en uno. La casa nueva promedio construida ese año medía menos de 91 metros cuadrados. 2 recámaras, un baño, una cocina pequeña y un área de estar que cumplía doble función cuando llegaban visitas. La familia que vivía adentro solía ser de 3 o 4 personas, a veces más. El espacio era reducido, y precisamente porque el espacio era reducido, cada cosa tenía un lugar designado. Pero mantener ese lugar requería un nivel de disciplina que dejaría atónita a la mayoría de las familias de hoy. Limpiar esa casa no era opcional. Era una ocupación estructurada con lineamientos publicados, y los manuales de economía doméstica de la época detallaban las tareas diarias con la precisión de un horario de fábrica. El lunes era día de lavandería. El martes significaba planchar todo, desde camisas de vestir hasta servilletas de tela. El miércoles le pertenecía a la sala y al comedor. El jueves estaba dedicado a fregar el baño desde las juntas de los azulejos hasta el espejo. El viernes traía consigo trapear el piso de la cocina y pulir la estufa hasta que brillara. El sábado exigía sacudir todo y hacer un recorrido completo por cada habitación antes del descanso dominical. Y esto tampoco era un arreglo casual. Las mujeres descolgaban las cortinas cada temporada para lavarlas y plancharlas. Fregaban los zócalos de rodillas con vinagre y bicarbonato de sodio. Rotaban los colchones cada trimestre. Sacudían los tapetes en los tendederos del patio trasero. Hervían los trapos de cocina en ollas grandes sobre la estufa y pulían la plata que vivía en una caja forrada de fieltro dentro del aparador del comedor. La limpieza de primavera no era una forma de hablar. Era una empresa de varias semanas que implicaba mover cada mueble lejos de las paredes, lavar las superficies pintadas del techo al zócalo, lavar cada cortina y cada funda, y airear cada textil de la casa. Entonces, ¿qué tan profunda era esta expectativa? Una profesora de sociología llamada Dra. Liz Yardley describió alguna vez las expectativas de la época en una sola frase. La limpieza era una marca de respetabilidad y sentarse solo era aceptable por la noche. Esa frase carga con el peso de toda una generación, porque esto no se trataba simplemente de gérmenes o polvo. Una casa limpia en los años 50 comunicaba algo más profundo sobre la mujer que la mantenía. Les decía a sus vecinos, al jefe de su esposo, a la esposa del pastor y al comité de la asociación de padres que ella era competente, que se tomaba su papel en serio. La casa funcionaba como una boleta de calificaciones pública, y la nota le pertenecía a la mujer que vivía dentro de ella. Pero aquí está el detalle que rara vez se menciona. Ella tenía el tiempo para ganarse esa calificación, porque el trabajo doméstico era su ocupación principal.
En 1950, menos del 34% de las mujeres estadounidenses trabajaba fuera del hogar. Para las madres casadas, la cifra era aún menor. La limpieza no se exprimía entre un traslado al trabajo y una llamada de conferencia. Ocupaba el centro del día, semana tras semana, temporada tras temporada, con sus propios ritmos y su propia jerarquía social. Las mujeres intercambiaban métodos de limpieza de la misma manera en que sus esposos intercambiaban consejos bursátiles en la barbería. Se unían a clubes de economía doméstica y se reunían semanalmente a tomar café para comparar técnicas para quitar manchas del lino o mantener brillantes las llaves cromadas. Los artículos de la revista Good Housekeeping se recortaban y se pegaban con cinta dentro de las puertas de los gabinetes para consultarlos rápidamente. Algunas organizaban ficheros de recetas, intercambiaban consejos sobre conservas en los estacionamientos de las iglesias y mantenían un inventario mental permanente de cada artículo en la despensa. Y cuando una vecina se aparecía sin avisar a tomar café, el estado de la mesa de la cocina hablaba más fuerte que cualquier conversación que fueran a tener sentadas alrededor de ella. Una mancha en la encimera, un plato en el fregadero, unas cortinas arrugadas en la ventana. Cualquiera de estas cosas podía cambiar la forma en que una mujer era vista en su propia comunidad. Pero aquí es donde los números empiezan a contar una historia diferente a la de la nostalgia. Todo ese esfuerzo, todas esas horas, toda esa habilidad se aplicaban a 91 metros cuadrados. Un solo baño, un solo juego de cortinas por ventana, un guardarropa que cabía dentro de un único armario, y aún sobraba espacio. Hoy en día, se espera que la mujer estadounidense promedio mantenga una casa de más de 220 metros cuadrados, con 2 baños y medio, un vestidor, un garaje para 2 coches, un cuarto de lavado separado y una despensa del tamaño de la misma cocina, donde su abuela preparaba la cena de Acción de Gracias. Las expectativas culturales siguieron siendo las mismas, pero las matemáticas detrás de ellas habían cambiado por completo. El estándar no se derrumbó en una fecha particular y no hubo ningún anuncio ni decreto. Pero el terreno empezó a moverse a mediados de los años 60 y no se detuvo durante 3 décadas, transformando el hogar estadounidense desde los cimientos. El factor más importante fue el trabajo remunerado. En 1965, aproximadamente el 37% de las mujeres casadas con hijos pequeños tenían empleos remunerados fuera de casa. Para 1995, esa cifra había subido a casi el 65%. En el transcurso de una sola generación, el hogar estadounidense pasó de un modelo en el que un adulto limpiaba a tiempo completo a uno, en el que ambos adultos salían de casa cada mañana y volvían agotados cada noche. La aritmética era despiadada. Una mujer que antes dedicaba 32 horas a la semana al trabajo doméstico, ahora pasaba esas mismas horas en un escritorio de oficina, en una sala de hospital, en un aula o en un mostrador de tienda. Algo tenía que ceder, y lo que cedió fue el restregado, el pulido, el planchado de las fundas de almohada, la rotación trimestral del colchón y el meticuloso horario semanal que había mantenido unido el sistema doméstico. Para 2011, la mujer estadounidense promedio dedicaba unas 15 horas a la semana al trabajo del hogar. Eso es menos de la mitad de lo que su madre dedicaba en 1965. Los hombres habían duplicado su contribución durante el mismo período, pasando de unas 4 horas semanales a aproximadamente 9 o 10, pero el total combinado del hogar seguía siendo inferior a lo que una sola persona solía aportar a tiempo completo. Cuando 2 adultos dan cada uno una fracción de lo que un solo adulto daba como ocupación principal, los pisos dejan de brillar. No es ningún misterio. Son matemáticas simples. La socióloga Arlie Hochschild le dio a este fenómeno un nombre que caló hondo. Lo llamó la doble jornada. Las mujeres que trabajaban días completos en empleos remunerados llegaban a casa para una segunda ronda de trabajo no remunerado por el que nadie las compensaba. Menos personas compartían la carga. Su investigación a finales de los años 80 encontró que las madres trabajadoras acumulaban un mes extra de días de 24 horas al año en comparación con sus maridos, sumando trabajo doméstico y cuidado de los hijos. Un mes extra de trabajo ininterrumpido, invisible en cada recibo de nómina.
Y si eso ya suena suficientemente difícil, lo que ocurrió después con la tecnología del hogar hizo la situación aún más complicada. Se suponía que los electrodomésticos iban a arreglarlo todo. Cada década traían nuevas máquinas que prometían reducir la carga de trabajo a la mitad. Llegó el lavavajillas automático, luego la lavadora de carga frontal, luego el horno autolimpiante, luego la aspiradora inalámbrica y después el robot limpiador de pisos. Cada uno aterrizó en las cocinas y los cuartos de lavado estadounidenses con una única promesa, que habría menos restregado y más tiempo para vivir. Pero una investigadora llamada Ruth Schwartz Cowan documentó una paradoja sorprendente en su estudio emblemático sobre la tecnología doméstica llamado Más trabajo para mamá. Descubrió que a medida que los electrodomésticos se volvían más eficientes, los estándares de limpieza subían para igualarlos. Cuando la ropa tenía que restregarse a mano en una tabla de lavar dentro de una tina, usar la misma blusa 3 días seguidos era perfectamente normal, y nadie te juzgaba por ello. Una vez que la lavadora automática llegó al cuarto de lavado, ponerse algo 2 veces sin lavarlo se volvió socialmente inaceptable. La máquina no redujo el trabajo, redefinió lo que significaba limpio, y esa definición no dejó de expandirse. El patrón se repitió en cada habitación. Las aspiradoras hicieron posible la limpieza diaria de las alfombras, así que las líneas visibles de la aspiradora en la alfombra se convirtieron en el nuevo estándar mínimo que los invitados notarían. Los lavavajillas automáticos significaban que ningún plato debía quedarse en el fregadero pasado el desayuno. La investigación de Cowan demostró que estas máquinas eran implacablemente eficientes, elevando las expectativas. Las horas ahorradas por la automatización eran inmediatamente consumidas por estándares más altos que la propia automatización había creado. Así que ahora millones de mujeres trabajaban 40 o más horas a la semana en empleos remunerados y luego volvían a hogares que eran más grandes que los de sus padres, llenos de más posesiones de las que cualquier generación anterior había tenido, y sometidos a estándares de limpieza que los propios electrodomésticos habían inflado más allá de lo que cualquier ama de casa de los años 50 habría reconocido. Esa no es la receta para un piso de cocina reluciente. Esa es la receta para el agotamiento y la culpa. Presta atención a lo que viene a continuación porque explica la otra mitad de la ecuación. El cambio en la fuerza laboral y la paradoja de los electrodomésticos explican por qué los hogares se volvieron más difíciles de mantener, pero no explican el volumen descomunal de cosas que inundaron los hogares estadounidenses. Para eso, hay que seguir el rastro del dinero y del marketing. En 1950, la familia estadounidense típica poseía lo que necesitaba y poco más. La ropa se remendaba, no se desechaba. Los muebles se compraban una vez y permanecían en la familia durante décadas, a veces generaciones. Los niños compartían habitaciones, compartían juguetes y usaban la ropa heredada de los hermanos mayores sin pensarlo 2 veces. La economía de consumo existía en 1950, pero aún no había aprendido a fabricar deseo a escala industrial. Entonces varias fuerzas convergieron en rápida sucesión. El crédito se volvió ampliamente accesible para las familias de clase media. Los centros comerciales suburbanos se extendieron por todo el país, convirtiendo el ir de tiendas en una actividad de fin de semana. Los grandes almacenes de descuento comenzaron a importar productos a precios tan bajos que comprar se sentía casi sin esfuerzo. Y los comerciales de televisión, que se emitían durante cada programa desde los dibujos animados de la mañana hasta el noticiero de la noche, entrenaron a toda una generación de consumidores para creer que la felicidad siempre estaba a una compra de distancia. Entre la década de 1950 y principios de los 2000, los estadounidenses comenzaron a consumir aproximadamente el doble de bienes materiales por año que sus padres. Las cifras pintan un panorama vívido. En 1930, la mujer estadounidense promedio poseía 9 conjuntos de ropa en total. Hoy, posee alrededor de 30, uno para cada día del mes. Los niños estadounidenses representan aproximadamente el 3% de la población infantil mundial, pero sus familias compran el 40% de los juguetes que se venden en todo el mundo. Un estudio británico encontró que el niño promedio de 10 años en el mundo desarrollado posee más de 200 juguetes,
pero solo juega con unos 12 en cualquier día dado. Eso deja casi 200 objetos metidos en cajas, amontonados en armarios y esparcidos por el suelo de las habitaciones, apenas tocados de una semana a la siguiente. Pero la magnitud de la acumulación solo se vuelve clara cuando observas lo que sucedió con las casas en sí. Y las casas mismas se expandieron justo al ritmo de las posesiones que fueron construidas para albergar. Esa casa de posguerra de 983 pies cuadrados de 1950, para el año 2000, la nueva construcción promedio se había inflado a 2.272 pies cuadrados. Para 2015, el promedio alcanzó un máximo de aproximadamente 2.467 pies cuadrados. El espacio se duplicó con creces en 50 años, mientras que el número de personas viviendo adentro se redujo en la dirección opuesta. El tamaño promedio del hogar cayó de 3.4 personas en 1950 a aproximadamente 2.5 en la actualidad. Así que el espacio habitable disponible por persona no simplemente se duplicó, casi se triplicó. Uno pensaría que todo ese espacio adicional haría que los hogares se sintieran más amplios, más abiertos, más tranquilos. En cambio, creó el efecto contrario. Las casas más grandes vinieron con armarios más grandes, lo que proporcionó una razón para comprar más ropa con la que llenarlos. Las cocinas ampliadas ofrecieron más espacio en las encimeras, lo que invitó a más electrodomésticos de encimera a abarrotar esas superficies. Los garajes para 2 autos proporcionaron capacidad de almacenamiento adicional, que gradualmente desplazó a los autos que estaban diseñados para resguardar. Cada nuevo pie cuadrado de espacio habitable se convirtió en un nuevo pie cuadrado de espacio de acumulación. El espacio se expandió, y las cosas se expandieron más rápido. Un equipo de antropólogos de UCLA pasó 4 años estudiando este fenómeno, entrando en los hogares de 32 familias de clase media con doble ingreso en Los Ángeles y documentando todo lo que había adentro. Sus hallazgos, publicados en un libro llamado Life at Home in the 21st Century, fueron impactantes. Los garajes estaban tan repletos de pertenencias desbordadas que la mayoría de las familias no podían estacionar dentro de ellos. Los refrigeradores y las despensas estaban atestados de comida preparada que, según los estudios, solo ahorraba unos 12 minutos de tiempo de preparación por comida. Y las habitaciones principales, a pesar de estar entre las habitaciones menos ocupadas de estas casas durante las horas de vigilia, eran los espacios que los padres más querían remodelar. Pero lo que viene a continuación es el hallazgo que aún sorprende a los investigadores que estudian la vida doméstica. Cuando a las madres del estudio de UCLA se les mostraron fotografías de sus propias habitaciones desordenadas, sus niveles de cortisol se dispararon. Las hormonas del estrés aumentaron en una respuesta directa y medible ante las imágenes visuales de sus propios espacios de vida. Los padres en el mismo estudio no mostraron una reacción de cortisol comparable. El desorden no estaba afectando a todos por igual. Las mujeres estaban absorbiendo el peso psicológico del desorden del hogar de una manera que los hombres, en promedio, no lo hacían. Y ese peso no era imaginado ni exagerado. Era visible en su torrente sanguíneo. Si estás encontrando valor en esta historia y quieres más como esta, considera suscribirte. Exploramos preguntas como esta cada semana, del tipo que comienzan con algo que has notado toda tu vida y terminan con una respuesta que redefine todo a su alrededor. Bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes desde una perspectiva nacional. Porque todas esas cosas acumuladas tenían que ir a algún lugar, incluso cuando las casas que eran el doble del tamaño de la casa de la abuela ya no podían contenerlas. La industria del almacenamiento personal apenas existía en la década de 1970. Un puñado de instalaciones dispersas operaban en Texas y algunos otros estados del Cinturón del Sol, alquilando espacio sobrante de almacén a personas entre mudanzas o en proceso de divorcio. Nadie predijo lo que se avecinaba. Para principios de los 2000, el almacenamiento personal había explotado hasta convertirse en el segmento de mayor crecimiento del mercado inmobiliario comercial en Estados Unidos. Hoy, más de 50.000 instalaciones de almacenamiento cubren el país,
proporcionando aproximadamente 0,7 metros cuadrados de espacio de almacenamiento por cada hombre, mujer y niño en la nación. Eso es suficiente superficie techada total como para que cada estadounidense pudiera pararse debajo de ella simultáneamente, con espacio de sobra. ¿Cómo fue que un país con las casas más grandes del mundo se convirtió también en el país con más unidades de almacenamiento? Porque incluso esas casas enormes no podían seguirle el paso al ritmo de acumulación. Aproximadamente 1 de cada 10 hogares alquila una unidad. El costo mensual promedio ronda los $100, y casi la mitad de los inquilinos mantienen sus unidades durante un año o más, pagando más de $1,000 anuales para almacenar artículos que no usan y que, en muchos casos, han olvidado que poseen. Y sin embargo, eso es solo una parte del panorama, porque el problema dentro de los hogares estaba creciendo incluso más rápido que la industria construida para contenerlo. Dentro de los propios hogares, la acumulación sigue creciendo. Las encuestas revelaron que el 54% de los estadounidenses se sienten abrumados por el desorden en sus casas, mientras que el 78% dice no tener idea de qué hacer al respecto. Los estadounidenses colectivamente pasan alrededor de 2,5 días cada año buscando pertenencias extraviadas. Gastan aproximadamente $2,700 millones al año reemplazando cosas que ya poseen, pero no pueden localizar. La Asociación Nacional de Organizadores Profesionales estima que el 80% de los artículos que la gente decide conservar nunca se vuelven a usar. Entonces, ¿cómo están lidiando las personas con todo esto? La industria de la organización del hogar, que apenas existía hace una generación, se ha inflado hasta convertirse en un mercado de $11,000 millones. Piensen en esa cifra en contexto. Los estadounidenses ahora gastan miles de millones de dólares en productos y servicios diseñados para organizar cosas que compraron pero no usan, dentro de casas que son más grandes de lo que sus abuelos jamás habrían imaginado. Contenedores acrílicos y rotuladoras y divisores de estantes y bolsas de almacenamiento al vacío y organizadores de zapatos para colgar en la puerta. Una economía en toda regla construida alrededor de gestionar el exceso que otra economía trabajó muy duro para venderles. Y aquí está la cifra que une todo el panorama. Los expertos en desorden coinciden consistentemente en que eliminar posesiones excesivas reduce aproximadamente el 40% del trabajo doméstico en el hogar promedio. El 40% de la limpieza, el desempolvado, el aspirado y la organización desaparece cuando hay menos cosas alrededor de las cuales limpiar, debajo de las cuales desempolvar, entre las cuales aspirar y que organizar en contenedores que a su vez necesitan ser organizados. Ese hallazgo replantea la conversación desde los cimientos. Una porción significativa de lo que consideramos el problema de la limpieza no es un problema de limpieza en absoluto, es un problema de acumulación disfrazado de fracaso doméstico. La abuela no tenía un trapeador superior, tenía menos cosas alrededor de las cuales trapear. Ahora, este es el punto de la historia en el que sería tentador emitir un veredicto. Decir que una generación fue disciplinada y la siguiente se volvió perezosa. Pero esta historia es más honesta que eso. Y merece algo mejor que un eslogan. Porque la casa impecable de la abuela era un sistema, y ese sistema funcionaba bajo condiciones que ya no existen. Un adulto estaba disponible para operarlo a tiempo completo. La casa en sí era lo suficientemente pequeña como para que una sola persona la gestionara en un día. La familia poseía tan poco que la organización no requería ningún esfuerzo especial ni sistemas comprados. Y la estructura social colocaba la carga del juicio, todo el peso del desempeño doméstico, sobre los hombros de una sola persona. Ese arreglo produjo resultados hermosos y memorables. También conllevó costos que no estaban detallados en ningún programa de limpieza. Las mujeres que pasaban 32 horas a la semana fregando y puliendo, no estaban dedicando esas horas a construir carreras, acumular pensiones, obtener títulos, desarrollar independencia financiera o elegir libremente cómo usar su propio tiempo. El piso reluciente de la cocina era admirable bajo cualquier estándar,
Pero el contrato social que lo producía le pedía a una persona que dejara de lado una cantidad enorme de su propia vida para que el cromo brillara y los zócalos pasaran inspección. Lo que cambió entre entonces y ahora no fue que los estadounidenses se volvieron descuidados o perezosos. Lo que cambió fue toda la arquitectura de la vida cotidiana. La economía empezó a requerir dos ingresos para sostener un hogar de clase media. Los comerciantes y fabricantes inundaron el mercado con bienes asequibles a un ritmo que ninguna generación anterior había enfrentado. Los constructores de viviendas levantaron casas que duplicaron y triplicaron su tamaño mientras las familias se reducían. Y la expectativa cultural de que una persona, generalmente una mujer, mantendría todo eso con los estándares de los años 50, nunca se actualizó para corresponder con ninguno de esos cambios. Pero la culpa del viejo estándar viajó entre generaciones como una herencia que nadie pidió recibir. Los estudios encuentran consistentemente que las mujeres sienten más estrés por el desorden del hogar que los hombres, incluso en casas donde las responsabilidades de limpieza se dividen de manera bastante equitativa. Las mujeres reportan mayor ansiedad por el desorden, una presión más fuerte por mantener un orden visible y una vergüenza más profunda cuando las cosas no cumplen con un estándar internalizado que quizá ni siquiera recuerdan haber aprendido. Ese estándar se estableció dentro de una casa de 90 metros cuadrados, con 9 conjuntos de ropa en el closet y un solo baño que limpiar. No se traduce a una casa de 220 metros cuadrados, con 300.000 objetos dentro. Pero la sensación persiste, transmitida como una receta que nadie escribió en una tarjeta, pero que todos de alguna manera recuerdan. Quizás por eso el movimiento de desapego encontró una audiencia tan enorme cuando finalmente llegó. Cuando el libro de Marie Kondo apareció en 2014, vendió millones de copias alrededor del mundo. Su mensaje era lo suficientemente simple como para sostenerlo en una mano. Toma cada objeto que posees. Pregúntate si te genera alegría. Si no lo hace, agradécele y déjalo ir. El hecho de que millones de personas necesitaran a una consultora japonesa de organización para darles permiso de soltar cosas que nunca habían usado ni una sola vez, te dice cuán profunda había llegado la acumulación y cuán enredadas se habían vuelto las emociones envueltas alrededor de ella. Pero Kondo no inventó el anhelo de un hogar tranquilo y ordenado. Ella tocó algo que ya vivía silenciosamente dentro de millones de mujeres. El recuerdo de la cocina de una abuela donde el linóleo brillaba y todo estaba en su lugar, y el aire olía a cera de limón y sábanas de algodón fresco secándose en un tendedero en el patio trasero. Ese recuerdo es real, y también lo es el dolor que produce. Pero, ¿el camino de regreso a esa sensación se encuentra en cajas organizadoras y sistemas de closet? ¿O pasa por algo más fundamental sobre cómo vivimos, qué compramos y qué nos exigimos a nosotros mismos y a los demás? Las generaciones más jóvenes parecen estar encontrando su propia respuesta. Las casas construidas después de 2020 son ligeramente más pequeñas que las de los años pico, estabilizándose alrededor de 195 a 215 metros cuadrados. El minimalismo, que alguna vez fue una filosofía marginal que sonaba como privación para los oídos convencionales, se ha incorporado a la conversación cotidiana. Más familias jóvenes están eligiendo espacios más pequeños, menos posesiones, y una definición de hogar que valora la calma por encima de los metros cuadrados y la intención por encima de la acumulación. La generación que creció viendo a sus madres y abuelas mantener hogares inmaculados y luego vio sus propias casas llenarse de desorden a pesar de trabajar más horas de las que nadie había imaginado, ahora está transmitiendo algo diferente a sus hijos. No la rígida rotación semanal de lunes lavandería y jueves baños. No la culpa heredada de un estándar impecable que nadie con una carrera de tiempo completo puede cumplir de manera realista. Algo más silencioso que cualquiera de esas dos cosas. La idea de que un hogar no tiene que ser perfecto para ser bueno. Que suficientemente limpio, mantenido con pensamiento e intención, es su propio tipo de logro. Y que la mujer dentro de la casa siempre ha importado al menos tanto como la casa misma. El piso de la cocina de la abuela estaba impecable. Esa parte es absolutamente cierta,
pero el mundo en el que lo mantenía tenía 90 metros cuadrados y 9 conjuntos de ropa de ancho. Vivimos en una casa diferente ahora, en todos los sentidos de esas palabras. Y la verdadera pregunta nunca fue sobre el trapeador. Fue sobre lo que decidimos que un hogar debía ser y a quién esperábamos que lo cargara sobre sus hombros.